Bien. Entonces, hoy vamos a arrancar con laboral, una materia que es linda, ¿sí? Que es como más, es más agradable, al menos veníamos de procesal público, por ahí un poco más, más tediosa, si se quiere. Laboral es un poco más accesible y tiene la particularidad que también como procesal administrativo ha sufrido algunas modificaciones eh, con la ley bases. Nosotros vamos a abordar, por supuesto, cuando nos toque las modificaciones, por supuesto que vamos a abordar que dentro de los temas que nos competan, vamos a hablar un poquito de la ley bases. Eh, de todas maneras, como siempre, el programa sigue siendo el mismo, así que siempre está bueno que ustedes puedan hacer, ¿no es cierto?, esa distinción entre lo que estaba legislado, porque la ley base es bastante nueva todavía, entonces no hay mucha jurisprudencia, la doctrina nos estamos acomodando todavía un poco con esto, entonces siempre está bueno, ante una modificación de esta envergadura que es relativamente nueva, que ustedes puedan hacer tal vez una comparación entre lo que había y lo que hay, ¿no es cierto?, como para ver y que se note, ¿no es cierto?, que han estudiado y que manejan, ¿no es cierto?, bien la materia, ¿sí? Siempre ese es digamos, la idea, ¿sí? Hoy vamos a arrancar con los primeros temas, vamos a hablar un poco de qué es el derecho del trabajo, contrato de trabajo, vamos a hablar un poco de remuneraciones y de jornada, ¿sí? De acá no hubo modificaciones sustanciales, no hubo ninguna, salvo hay un articulado que se agregó un artículo, después de ahí en más no tenemos modificaciones, así que esto se mantiene exactamente igual, ¿sí? En esto no hubo cambios. Entonces, vamos a decir que este derecho del trabajo es este conjunto de principios y normas que regulan las relaciones jurídicas derivadas de esta prestación subordinada y retribuida del trabajo y las elaboradas entre asociaciones sindicales, gremiales entre sí y con el Estado, ¿sí? Esta finalidad del derecho de trabajo es la protección a los trabajadores y va a ser un medio para igualar a los trabajadores y empleadores, así como compensar las diferencias naturales preexistentes entre unos y el otro. Esto viene de la doctrina, ¿no es cierto?, que sostiene que en esta relación que hay entre trabajador y empleador, hay una cierta desigualdad, hay un estado, ¿no es cierto?, de desigualdad donde el eslabón más débil, en este caso va a ser el trabajador, entonces tenemos toda esta rama del derecho que va a ser más tuitiva, más de protección hacia el trabajador, ¿cierto? Para justamente compensar estas diferencias en esta relación. Esto es lo que dice, ¿no es cierto?, siempre Grisolía al respecto, ¿sí? Tenemos que hablar de estos principios del derecho del trabajo que rigen, ¿no es cierto?, toda la materia. Ustedes saben que laboral tiene como, digamos, una dispersión normativa, si bien tenemos la ley de contrato de trabajo como base, después cada actividad tiene su convenio colectivo de trabajo, tenemos la ley de RT, tenemos las cuestiones sindicales, que todo eso es derecho laboral, ¿sí? Entonces, no tenemos un código de procedimiento laboral, mejor dicho, no tenemos un código como un código civil, de procedimiento sí, porque cada provincia van a tener, pero no tenemos como un código civil de laboral en donde tengamos todo regulado. Entonces nos vamos buscando las pautas en las distintas leyes. La que rige todo y la que es la madre de todo el derecho laboral es la ley de contrato de trabajo, que es lo que nosotros estudiamos, ¿no es cierto?, en la materia. Pero después, al caso a particular, hay que buscarle siempre la regulación, ¿no es cierto?, del convenio colectivo que tenga ese trabajador. Y lo que no esté allí, voy a ley de contrato de trabajo. Sabemos que la ley de contrato de trabajo es esa base, ese piso mínimo que no puede ser perforado. Es decir, yo no le puedo dar menos al trabajador de lo que nosotros vamos a ver acá, ¿sí? Por encima de eso, excelente. Y son buenas condiciones laborales. Menos de esto, estamos violando la norma. La ley de contrato de trabajo es una norma de orden público, por lo cual indisponible para las partes, ¿sí? Entonces, tenemos el principio protectorio como principio regulador general en el derecho laboral que tiene, o que se desprende de este mismo, tres ítems
dentro del principio protectorio que está relacionado con siempre tener condiciones más beneficiosas para el trabajador, la aplicación de la norma más favorable cuando estemos en una situación de duda entre qué norma vamos a aplicar a alguna relación de trabajo, siempre vamos a aplicar la norma más favorable a ese trabajador, y el indubio operario, que es lo mismo, básicamente en un estado de duda entre si el despido era causado o incausado, siempre vamos a ir en beneficio del trabajador, entonces vamos a entender que ese despido, si no tengo pruebas suficientes, va a ser incausado, por ejemplo, ¿sí? Siempre también se tiene en cuenta la continuidad de la relación laboral, es decir, que sea una relación que se extienda en el tiempo, aunque hoy las cosas cambian y los trabajadores a veces, dependiendo de los rubros, son como un poco más nómades. Esto estaba más relacionado con las relaciones laborales que se entendían de antes, de que una persona entraba a su puesto de trabajo y se jubilaba en la misma empresa. Hoy por ahí no es lo mismo, pero sí se busca que la relación de trabajo sea algo que perdure en el tiempo, que tengamos la irrenunciabilidad de los derechos, que tengan este, que llegan todos los derechos que tengan los trabajadores no lo puedan renunciar a pedido del empleador, por ejemplo, justicia social, buena fe, equidad, gratuidad en la tramitación de cualquier trámite relacionado con el trabajador, por supuesto, la primacía de la realidad, esto está muy relacionado con, piensen ustedes en estas relaciones laborales encubiertas, cuando nosotros tenemos un trabajador que a lo mejor lo tenemos con la figura de monotributista, ¿sí? Hoy con la ley bases tienen esta cuestión del colaborador, la imagen del colaborador para aquellos que son un emprendimiento pequeño, entonces bueno, van a tener un colaborador que no va a ser un empleado, ¿sí? Entonces bueno, allí habría que ver si efectivamente no terminamos con esta figura del colaborador cubriendo o encubriendo, mejor dicho, una relación real de trabajo, ¿sí? Una relación de dependencia laboral. La inversión de la carga probatoria siempre va a estar en mejores condiciones de probar, en este caso, el empleador, ¿sí? Entonces siempre se le pide al empleador que sea quien soporte, ¿no es cierto?, la carga de la prueba en general, que no haya discriminación, igualdad, etcétera, ¿sí? ¿Venimos bien hasta acá? Bien. Después tenemos que hablar del contrato de trabajo que tiene eh, sí, la pregunta de los principios, si les toca un profe que sea de la rama del laboral, la pregunta de principios está como muy ligada a saber, sobre todo, el primero que mencionamos, que es el principio protectorio, que como está inmerso en todo el derecho laboral, siempre la cuestión de los principios es importante, así que eso conózcanlo, sobre todo, como les digo, el de protección, pero sí, puede ser una materia de pregunta, así que ustedes siempre traten de, si les toca hablar de laboral, y tienen la posibilidad de tocar el tema, hablen de los principios porque son temas importantes, ¿sí? No lo dejen de estudiarlos. Después, relación con el tema del contrato de trabajo, vamos a entender que tenemos contrato de trabajo, no importa la forma o denominación, siempre que tenga una persona física, la persona humana, con la terminología nueva, que se obliga a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de otra y bajo la dependencia de ésta, durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Sus cláusulas, en cuanto a la forma y las condiciones de prestación, quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas y los laudos con fuerza de tales, los usos y las costumbres. Vean ustedes que es como bastante amplio el derecho en cuanto a qué puede formar parte de un contrato de trabajo. Lo que te pide es una persona física que ejecute obras o que preste servicio en favor de otra persona física o una persona jurídica. ¿Y qué te pide? La dependencia, ¿sí? Durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo. Entonces, busco acá, y es la nota tipificante, esto, la existencia de esta dependencia para ejecutar obra o prestar servicios
del trabajador en este caso, y la contraprestación, el pago de una remuneración. Y acá tenemos básicamente, ¿no es cierto?, los elementos del contrato de trabajo. ¿Sí? Esto 21, artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Cuáles son los caracteres principales de este contrato? Es un contrato, por supuesto, oneroso, jamás se va a presumir gratuito un contrato de trabajo, ¿sí? Si no, estamos hablando, si fuera gratuito, estamos hablando de una pasantía, por ejemplo, que no cae dentro de un contrato de trabajo, sino una preparación previa y tiene la característica técnica y jurídica de una pasantía, por eso no es remunerada. Fuera de esa característica, ninguna prestación de servicio o de obra va a ser considerado gratuito para hacer un contrato de trabajo. Siempre es bilateral, es decir, que hay obligaciones y prestaciones recíprocas de ambas partes. Es consensual con el perfeccionamiento del consentimiento de ambas partes. Es conmutativo, es decir, que las partes van a conocer desde el inicio de la relación, por lo menos, eh, qué van a ser los beneficios que va a recibir el trabajador sin abstraerse o sin tener en cuenta los resultados económicos de la empresa. Es decir, yo trabajo para que me paguen el salario, le vaya bien a la empresa o no. ¿Sí? Eso es lo que corresponde. Eh, es no formal, las partes celebran un contrato, pueden estimar la forma que consideren conveniente. No siempre los contratos laborales sean por escrito, y eso es válido, ¿sí? Son contratos de tracto sucesivo, es decir, que su cumplimiento se da en una prolongación en el tiempo, se renueva de manera automática hasta que alguna de las partes decide, ¿no es cierto?, que ese contrato se termine, y es un contrato típico, eh, es decir, está regulado de manera específica en la norma y tiene distintas modalidades, pero yo tengo las características básicas reguladas en la norma, por lo cual tenemos un nombre y cómo hacerlo, un contrato de trabajo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tipifica específicamente un contrato de trabajo? La cuestión de la ajenidad, es decir, que este trabajador actúa por cuenta del empleador que organiza en su interés propio, ¿no es cierto?, la actividad de este trabajador y no está comprendido en la obligación, es decir, el trabajador es ajeno a los frutos, la organización y a los riesgos, por lo cual yo presto mi fuerza laborativa y es obligación de mi empleador darme tareas, ¿sí? Y si no las tiene, yo asisto a mi lugar de trabajo y si no tengo tareas, yo cumplo mi horario y a mí el salario me lo tienen que abonar igual. Y si a la empresa le va y duplica ganancias, tampoco está obligado a pagarme un bono por eso, ¿sí? Entonces, así como yo no soporto los riesgos ni las pérdidas, tampoco participo en, ¿no es cierto?, una mayor ganancia, porque tampoco la empresa está obligado a repartir dividendos, ¿sí? Para eso me paga el salario, ¿sí? Tiene la característica de la subordinación, y acá es la famosa dependencia jurídica, técnica y económica, es lo que yo tengo que demostrar, ¿no es cierto? Cuando el trabajador entra en conflicto con su empleador, o cuando se empiezan a desconocer si era mi empleador o no, o si trabajaba o no, tengo que demostrar esta dependencia jurídica, técnica y económica, es decir, yo no tomaba ninguna decisión, las órdenes me las daba mi empleador, no tenía, ¿no es cierto?, yo estaba contratada, no facturaba, no era prestador de ningún servicio en específico como profesional, sino que era un trabajador más y dependía económicamente de ese salario, es decir, yo esperaba el pago mensual, no era algo esporádico, no era algo de vez en cuando. ¿Sí? Entonces ahí yo demuestro esta dependencia jurídica, técnica y económica que se tiene que dar las tres de manera simultánea. ¿Sí? Es indelegable, por lo cual el trabajo es realizado por una persona física en particular y no es posible la sustitución de su persona, es decir, un contrato intuito personal. Yo no puedo mandar a mi hija a que cumpla, ¿no es cierto?, con mis tareas laborales, o decir, bueno, yo estoy enfermo, le mando a mi marido para que vaya y trabaje en la fábrica. No se puede, ¿sí? Es obvio, pero si está aclarado. Tenemos la profesionalidad, es decir, que el trabajador debe hacer la actividad que realiza, su medio habitual de vida,
no estamos hablando de la profesionalidad como título habilitante, sino que estamos hablando de la profesionalidad como que es una persona capacitada para hacer las tareas que se le están delegando. Estamos hablando desde un cajero de supermercado hasta el gerente de una empresa, ¿sí? Se entiende que es el medio habitual de vida y que conoce las tareas que tiene que hacer y que las maneja de manera adecuada. Tiene la continuidad, es decir, esta tendencia a que la relación de trabajo se prolongue a lo largo del tiempo y es exclusivo. El trabajador no puede poner su capacidad de trabajo al servicio de varios empleadores de manera simultánea. Esto no significa que el trabajador no pueda tener más de un trabajo, ¿sí? Porque conocemos gente que tiene más de un trabajo. Esto significa que yo no puedo trabajar en dos lugares al mismo tiempo. Es decir, yo no puedo trabajar, no sé, dando clases en la universidad de 8 a 14 y a su vez de 8 a 14 atender consultas virtuales de un call center, por ejemplo. Es decir, yo no puedo en el mismo horario de trabajo ejercer dos funciones de dos lugares distintos, ¿sí? Eso no significa que yo no pueda entrar a un trabajo, salir y después cumplir el horario en otro trabajo, no tiene nada que ver. ¿Está? Después tenemos los sujetos que participan, el trabajador es esta persona física que se obliga a prestar el servicio y el empleador, que puede ser una persona física, un conjunto de personas físicas o una persona jurídica que requiere estos servicios del trabajador y tiene la facultad de dirigir y organizar esta actividad de su trabajador y la principal obligación es el pago de la remuneración. Yo pongo mi fuerza laborativa, mi empleador organiza, dirige y me paga, ¿no es cierto?, por esa disposición. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Después tenemos la cuestión de las distintas modalidades que puede tomar un contrato de trabajo, ¿sí? No vamos a ver en extensión todos, igual acá ustedes van a ver que en la presentación van a tener así cuadritos que les resumen, así que eso yo después se los dejo para que ustedes lo vean. Tienen acá inclusive los distintos artículos que les corresponden, son bastante cortitos, nosotros vamos a ver la parte más general que son las distintas posibilidades que hay dentro del el contrato general, es el contrato por tiempo indeterminado, pero no siempre la actividad requiere un contrato de ese estilo, entonces la norma me trae distintas modalidades que el empleador puede usar en su beneficio por su actividad para poder contratar, ¿no es cierto?, sus trabajadores y que sea de una manera legal, ¿sí? El contrato más común o el que suele ser preguntarse más en cuestiones de modalidades es el contrato de plazo fijo, artículo 93 y siguientes de la ley. Tiene como requisito formal, vean acá, que necesariamente tiene que ser escrito y tengo que expresar una causa. Es decir, yo tengo que decir por qué necesito un empleado a un plazo fijo y siempre ese contrato se da por escrito, justamente por esto, porque yo lo tengo por un tiempo determinado y esas condiciones tienen que estar claras para el trabajador. Este contrato de plazo fijo tiene un plazo determinado y tiene como tope máximo 5 años de duración. ¿Sí? Si yo tuviera un contrato a plazo fijo que se extienda de esto, va a dejar de ser un contrato a plazo fijo y yo lo voy a tener que considerar como un contrato por tiempo indeterminado, con todo lo que eso significa. ¿Bien? Necesito como requisito sustancial esta existencia de una causa que justifique esta modalidad, ya sea por la tarea o por la actividad que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, por la actividad que yo hago, necesito un contrato a plazo fijo por esta parte, por este tiempo en particular. Piensen ustedes, a lo mejor, no sé, una empresa
que hace obras viales, por ejemplo. A lo mejor tiene un staff particular de, no sé, 50 empleados. Agarro una licitación y tengo que hacer una ruta, entonces necesito en un año cumplir con determinado contrato y requiero tal vez 50 empleados más. Pero yo no lo necesito como planta permanente porque mi staff de empleados para mis trabajos habituales me alcanzan, ¿sí? Entonces, a lo mejor para esta tarea en puntual, que es decir, voy a llevar a cabo esta obra X, que me va a llevar un año, contrato a fulano, mengano y a sutano, ¿no es cierto? Por un año, con esta justificación de decir, yo lo necesito para esta obra y no para otra cosa, ¿sí? Y mientras yo lo haga por escrito y expresando la causa, podría a lo mejor tomar el formato, un contrato a plazo fijo, mientras no me extienda de los 5 años. Ya vamos a usar el ejemplo porque no es a plazo fijo. Hay otra figura que la podemos usar mejor cuando cubrimos licencia, ¿sí? Entonces, esto piensen ustedes por la tarea o por la actividad, ¿sí? Porque si no, el otro yo busco por una particularidad de un caso en puntual. Yo acá necesito por mi actividad o por una tarea en específico un plazo fijo en general. Habrá situaciones que lo puedan usar, no les voy a decir que no, pero yo no voy a hacer un contrato por escrito, ¿no? Cuando por ahí necesito cubrir una licencia, o sea, no voy a estar expresando tanta causa, hay que ver, ¿sí? Eh, Esto ya los vemos, no son los que son para turismo, son otra clase de contratos que ahora lo vamos a ver. Em, Sí, yo después puedo mutar el contrato laboral y pasarlo a un contrato por tiempo indeterminado, por supuesto que sí. Eh, si no cumplí con yo les dije recién, si va a ser más de 5 años, lo entiendo como uno por tiempo indeterminado. O capaz que el trabajador me pareció excelente y lo quiero integrar a mi staff, voy a poder cambiar, ¿no es cierto? Las condiciones laborales siempre se pueden cambiar, ¿sí? El preaviso. Las partes deben preavisar con antelación no menor a un mes, ni mayor a 2 meses, la extinción del contrato. Tiene la función de ratificar la fecha de extinción del contrato, es decir, che, acordate que yo a vos te contraté por un año, por dos, por tres, no te olvides que esto en 60 días se cae, ¿sí? El no priorizar, vean ustedes lo importante que es la existencia del preaviso, lo convierte en un contrato por tiempo indeterminado. Yo me colgué y no le avisé a mi trabajador que el contrato se estaba por caer, las sanciones transformaron en un contrato por tiempo indeterminado. ¿Y por qué es una sanción? Porque hablemos de la cuestión de indemnización. Yo lo quiero dejar ir a este trabajador. Cuando yo tengo un contrato a plazo fijo menor a un año, no tenemos ninguna indemnización, abonamos SAC y vacaciones proporcionales, que eso siempre se paga, ¿sí? En el caso de un despido sin causa, antes del vencimiento, le corresponde la antigüedad del 245 más daños y perjuicios, ¿sí? Entonces, si yo lo quiero echar antes, yo puse un contrato por los 5 años y yo lo quiero echar sin causa a los 3, pago la indemnización. Ahora, si yo termino el contrato al tiempo previsto, no voy a pagar ninguna indemnización, ¿sí? Porque el contrato se terminó, se da en un despido sin causa. Si yo lo muto a un contrato indeterminado, también voy a pagar esta sanción, ¿no es cierto?, del 245 más daños y perjuicios. Por eso es una sanción esto de la falta del preaviso. Voy a terminar pagando una indemnización que en condiciones normales no pagaría. ¿Está? Recién ustedes me hablaban bueno, acá de nuevo la misma, la misma, ahora les contesto todo. Em, El contrato que ustedes me están dando de ejemplo es este, que es el contrato de temporada. Ya con el título estamos hablando de todo. Tengo un contrato por tiempo indeterminado y de prestación discontinua, en donde el trabajador desarrolla su actividad en ciertas épocas del año preestablecidas de antemano y se repite en el futuro por causa de la naturaleza de esa actividad, ¿sí? Es un contrato que
es de plazo determinable y lo determina la empresa, ¿sí? El empleador tiene que avisar el inicio de la temporada a los trabajadores, no menos de 30 días antes del inicio. Si no lo notifica, se presume que se rescinde unilateralmente el contrato y debe indemnizar por despido sin causa. Y el empleado, dentro de los 5 días de notificado, debe expresar su decisión de continuar esta relación laboral. No tengo periodo de prueba y tengo vacaciones cuando tengo 20 días trabajados de manera efectiva, ¿sí? Em, en este caso, piensen ustedes que yo tengo un balneario en la costa, ¿sí? Manejo un balneario en la costa, entonces tengo mi staff de empleados que los contrato, no sé, de noviembre a marzo, ¿sí? Entonces yo tengo un staff fijo de personas que me vienen a trabajar de noviembre a marzo. Ya sabemos que el plazo de trabajo es desde noviembre de cada año hasta marzo del año siguiente y así la relación laboral se va repitiendo, ¿sí? A lo mejor, no sé, en temporada de invierno es de, no sé, del 1 de julio al 15 de julio. Tenemos una actividad que por la necesidad es así, que esté por temporada, es por temporada de verano, piensen ustedes, no sé, en las cosechas, en los viñedos, en la época, en Mendoza, por ejemplo, en donde, no sé, la uva tal la hacemos en octubre, la uva tal la hacemos en diciembre. Entonces, bueno, por la temporada y por la actividad, yo tengo un staff de gente que me trabaja y sabe que va a trabajar en esos periodos de esta manera. Por eso, la existencia de esta necesidad del preaviso. Yo tengo que hacerle acordar a mi trabajador que en noviembre vamos a iniciar las tareas y este trabajador tiene que decirme si va a continuar esta relación laboral o no, porque puede que en el plazo que no está trabajando consiga otro trabajo, a lo mejor por tiempo indeterminado, y se va. Entonces, por eso la necesidad de este aviso entre trabajador y empleador. ¿Se entiende, no? Si yo necesitara, a lo mejor fuera de mi staff particular, un empleado más, porque yo en ese año, no sé, hubo mucho más turistas y necesito a lo mejor, no sé, uno que me atienda más, una persona más en la cantina, ¿no es cierto? De mi, ¿qué término viejo cantina? En mi restaurante, yo tengo a lo mejor más gente y necesito una persona, tal vez ahí sí podría agregar un trabajador en un plazo fijo, ¿sí? Por ejemplo. Pero si yo ya tengo mi staff de empleados lo voy a tener por estos contratos a temporada. ¿Se entiende? Entonces, acá, en el negocio de ropa, que me decía Adriana, en el caso sí, si yo tengo que cubrir a lo mejor una vacación por una causa en particular usaría un plazo fijo, pero si yo tengo una temporada a lo mejor que siempre se repite, es muy probable que usemos esta figura de un contrato de temporada porque no es una sola vez, sino es algo que se va a ir repitiendo en el tiempo. Entonces, si va a haber algo que se repite en el tiempo, nos convendría esta figura, ¿sí? Esa es la diferencia entre lo que me hace falta, ¿no es cierto? En la actividad o esta cuestión específica y particular. No es lo mismo un año que 10 años seguidos. Entonces, si yo voy a tener 10 años seguidos de mucha gente, uso un contrato por temporada. ¿Bien? Claro, los guardavidas son contratos por temporada. Normalmente, sí. Vean ustedes que en el caso de el despido, durante la temporada, si es un despido sin causa, es la indemnización de antigüedad 245 más una indemnización por daños y perjuicios por la expectativa, ¿no es cierto?, de esta relación laboral que como es rara y yo estoy esperando que sea enero para empezar a trabajar, bueno, en esas condiciones se paga este plus, ¿no es cierto?, de daño y perjuicio. Habrá que ver ahora con la ley bases si se seguirá abonando o no, eso habrá que verlo. Después el despido fuera de temporada, sabemos que esta relación laboral subsiste, ¿sí?
Con todos los efectos no suspendidos, por tanto, las partes mantienen los deberes de conducta y de no observarse podría dar lugar a la otra parte a rescindir, es decir, independientemente que mi trabajador este, preste servicio 6 meses de los 12 del año, esta relación laboral está vigente todavía. Entonces, debemos cumplir todas las obligaciones y deberes que eso significa, ¿sí? Después tenemos el contrato eventual. Y acá es el contrato previsto para cubrir un puesto de trabajo en circunstancias excepcionales y como no puedo establecer un plazo cierto de antemano o un plazo que sea finalmente determinable, es decir, no sé muy bien cuánto tiempo lo voy a usar o más o menos tengo una idea de cuánto tiempo voy a necesitar este trabajador. En este caso, en la cuestión del plazo, voy a tener un plazo inicial que va a estar determinado, pero no voy a saber por cuánto tiempo lo voy a llevar adelante. ¿Cuál es el objetivo, no es cierto, de este contrato eventual? Son prestaciones intrínsecamente eventuales, es decir, algo efímero, algo extraordinario. Es para una obra concreta, como les decía yo recién, podríamos usar un trabajo eventual, podría también entrar en este caso. Exigencias de la producción empresaria, que no sé, necesito fabricar más autos para un pedido en particular, es extraordinario y es por una única vez. Y acá está lo que me preguntaban recién, es para cubrir trabajadores con enfermedades inculpables, licencias por maternidad, cualquier tipo de licencia que se pueda tomar un trabajador y que sea de extensión en el tiempo que al empleador le signifique la necesidad de tomar otro trabajador, ¿sí? Porque, no sé, tengo una licencia una de maternidad, ¿no es cierto?, con extensión, ¿sí? Si se toma la excedencia, yo puedo llegar a tener 6 meses sin cubrir ese puesto laboral y yo acá uso un contrato por trabajo eventual, ¿sí? Tengo que indicar a qué trabajador voy a reemplazar en el caso que use, en este caso en particular, ¿sí? Eh, en el caso de sustituir bajo esta modalidad, no puedo hacer, en este caso, eh, sustituir un trabajador cuando está llevando al ejercicio de medidas legítimas de acción sindical. Piensen ustedes el delegado, que a veces presta tarea y a veces no. Yo no puedo reemplazar a ese trabajador con uno con contrato por trabajo eventual. Eso es una de las prohibiciones. Y tampoco puedo sustituir trabajadores por suspensiones o despidos por falta o disminución de trabajo durante 6 meses anteriores. Es obvio, si yo estoy diciendo que tengo poco trabajo y lo indemnizo con la mitad de lo que le hubiera correspondido, y vengo 6 meses antes y tomo a alguien para que me lo reemplace, por supuesto que es exactamente mala fe y la norma prohíbe el uso eh, de este contrato para esto. Sí, efectivamente. Son las personas que son esos contratos para cubrir vacaciones, y las empresas que no paran, que tienen los servicios constantes, usan esta figura para tener estos trabajadores de manera eventual. La palabra nos cae justo. Eh, si el contrato se extingue por el cumplimiento del objeto, por supuesto que solo abono, vacaciones y saco proporcional, no hay indemnización en este caso. eh, si hubiera un despido sin causa, sin que se haya cubierto, ¿no es cierto?, el plazo previsto, es la indemnización por despido más daños y perjuicios. ¿Quedó claro? Bien. Remuneración, y es por lo que vamos todos a trabajar, básicamente. La remuneración es esta contraprestación que va a recibir el trabajador como consecuencia de este contrato de trabajo y constituye la principal obligación del empleador.
tenemos dos clases de salarios, el salario bruto y el salario neto. El salario bruto es la suma de todos los conceptos que tienen carácter remuneratorio antes de efectuarse las retenciones, es decir, es el sueldo entero con todos los porcentajes que me paguen de presentismo, de antigüedad, ¿no es cierto? Algún premio, algún bono, todo lo que pueda tener yo como que yo voy a percibir como salario forma parte del salario bruto, ¿sí? Y lo remuneratorio. Y el salario neto va a ser el resultado de aquel salario que ya le hicimos las retenciones legales dentro de los conceptos remuneratorios, es decir, lo que todo el mundo conoce como el salario de bolsillo. Yo tengo un salario bruto de 1.000.000, pero después de hacer los descuentos de obra social, eh, del aporte jubilatorio, el aporte sindical, ¿no es cierto? Me quedan 800.000 pesos en mano, ¿sí? Entonces, eso es lo que se conoce como el salario neto. Ustedes saben que hay veces que se dan aumentos salariales que a veces son remunerativos, es decir, que van a entrar dentro del grueso de las retenciones y a veces se hacen aumentos que son no remunerativos. ¿Qué significa esto? Que cuando el aumento es no remunerativo, el trabajador lo recibe íntegro sin ningún tipo de deducción. Pero ¿qué pasa con eso? Cuando el aumento es no remunerativo, no engrosa, ¿no es cierto?, mi contribución a la carga social. Es decir, que no me engrosa a mí el salario al momento de la contabilización para la jubilación, ¿sí? Por eso a veces es importante la distinción entre remuneratorio y no remuneratorio. Se entiende siempre que el salario remuneratorio es el que se considera, ¿no es cierto?, para después hacer los cálculos a la hora de la jubilación. Cuando tengo muchos aumentos no remuneratorios, en definitiva, el salario que se aporta para una futura jubilación es más bajo, ¿sí? Esa es la diferencia principal entre aumentos remuneratorios y no remuneratorios. Hubo una época que se usaba mucho los aumentos no remuneratorios o a veces se pagan, no sé, 3 meses no remuneratorios y después ingresan, ¿no es cierto?, al salario como ítem remuneratorio. Entonces, allí el aumento en el bolsillo se achica porque pasó a obtener descuentos, ¿sí? No calcula ni para SAC, ni para vacaciones, ni para nada. O sea, vos lo sentís en el momento en el bolsillo y está genial, pero después, a la larga, que no sea remuneratorio, tiene estas desventajas, digamos. Exacto, exactamente. Entonces está bueno recibirlo 1 mes, 2 meses, pero después que no sea remuneratorio tiene estos perjuicios eh, a la larga. Si uno por ahí no lo piensa en el momento y decís, che, qué bueno, pero después, eh, al final, cuando tenemos que tomar los salarios, no está tan bueno que no sean remuneratorios los aumentos. Acá yo les traje una imagen de lo que es un recibo de sueldo en general. eh, Pueden tener más chico, más grande, distinta letra, todo, pero en todos los recibos de sueldo tienen las mismas características. Por supuesto están los datos del empleador, los datos del trabajador, la cuenta a donde se hacen los depósitos, qué hora social tiene, desde qué antigüedad cuenta el trabajador, cuándo fue tomado, todas esas características básicas para que el trabajador pueda controlar si está correctamente registrado, si la fecha corresponde y demás cuestiones. Y tenemos la cantidad de ítems, a qué corresponde cada uno, salario bruto, la cantidad, si es por hora, por día, lo que sea, y se hace la columna de remuneratorios, no remuneratorios, y después al final se saca la cuenta y el final de las columnas vamos a tener el total bruto, el total de los descuentos, todo aquello que sea no remuneratorio y te va a terminar dando el salario neto, que es aquello que efectivamente nosotros vamos a cobrar en mano, ¿sí? Siempre se entrega el recibo firmado por
el empleador antes, ahora ya son digitales, pero antes te hacían firmar el recibo de sueldo a mano, entonces cuando te lo entregaban, vos firmabas la copia que se quedaba el empleador y a vos te daban la tuya firmada por tu empleador, y vos le dabas la tuya con tu firma a tu empleador. Hoy ya son digitales, se descargan solo y esa cuestión, entonces queda convalidado ese recibo de sueldo con la recepción por parte de el trabajador, ¿sí? Eh, por supuesto que el salario o la remuneración es patrimonial, que ingresa al patrimonio del trabajador, es igual y justa, igual remuneración por igual tarea, ¿sí? La justicia tiene que ver con eso. Dos personas que hacemos las mismas tareas deberíamos ganar lo mismo. ¿Cuáles pueden ser los ítems que difieran? La antigüedad, por ejemplo, ¿sí? En la antigüedad es un ítem que puede llegar a hacer variar a un trabajador con el otro, pero el salario por ese trabajo va a ser siempre el mismo. Y a lo mejor, por ejemplo, puede haber algún ítem de presentismo, esas cuestiones que pueden hacer variar a dos personas en la misma categoría, en la misma circunstancia, puede hacer variar. Ahora, dos personas en la misma categoría, con la misma antigüedad y habiendo ido los mismos días a trabajar, el salario debería ser exactamente igual. Por eso hablamos de igual remuneración, igual tarea. No se puede reemplazar por otra forma de pago, eh, tiene que ser dineraria y el pago en especie solamente podría darse en un caso de un 20% y tiene que ser algo excepcional, ¿sí? eh, es inalterable, es decir, que no puede ser disminuida por el empleador. Esto ustedes ya lo saben, ustedes saben que yo, por ejemplo, tengo a un trabajador con cargo de supervisor y resulta que al final no me sirve como supervisor y bueno, voy a poner otra persona, yo el salario no se lo puedo bajar, ¿sí? O lo despido o le mantengo el salario de supervisor aunque no haga otro tipo de tareas, porque el salario es inalterable, ¿sí? Para que lo tengan de ejemplo. Eh, es íntegro, es decir, que el trabajador debe percibir de manera íntegra el salario. Excepcionalmente, el empleador puede dar adelantos de hasta el 50% y se pueden practicar descuentos de hasta un 20% en el caso que fuera necesario hacer algún tipo de descuento al trabajador por alguna deuda que tenga con el empleador, solamente hasta un 20%, si no, se tiene que pagar la totalidad del salario, ¿sí? Es continuo, es decir, que se tiene que abonar durante toda la duración del contrato de trabajo sin interrupción. Es de carácter alimentario el salario, porque se lo entiende que es para la subsistencia personal y de su familia, ¿sí? Por eso es tan importante la fecha, ¿no es cierto? Y la manera en la que se paga el salario. Es inembargable hasta la suma de un salario mínimo vital y móvil. Superado, hay restricciones en los embargos al momento de hacer una retención, es decir, si yo tengo un juicio y me van a embargar el sueldo, eh, los cálculos que nosotros tenemos que hacer a la hora de trabar una medida cautelar es ver si este trabajador tiene un salario mínimo vital y móvil, seguro que no se lo vamos a tocar. Después, si tenemos un trabajador que gana por encima dos salarios mínimo vital y móvil, bueno, sobre el segundo salario se podría hacer una medida cautelar de un 20%. Si tenemos un trabajador que cobra a más de tres salarios mínimo vital y móvil, sobre esta tercera ganancia podremos ya aplicar a lo mejor un 30%, ¿no es cierto?, de embargo. Pero siempre dejo sin tocar mínimamente un salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Es necesario, aunque bueno, si hoy, nada, no llega ni a 400.000 pesos el salario mínimo vital y móvil, es una locura, pero bueno, es inembargable. Después, si te puedes alimentar con eso, son 5 mangos aparte. Y después tenemos que es, por supuesto, irrenunciable, el trabajador no puede renunciar bajo ninguna circunstancia a percibir eh, su propio salario, ¿sí? Eh, ¿Cómo se sabe cuánto gana? Bueno, si tenés el recibo de sueldo, con el recibo de sueldo, si no conocemos el recibo de sueldo y tenemos que empezar a hacer el trabajo de detective que hacemos nosotros los abogados, eh,
nosotros tenemos primero acceso a posibilidades de sacar informes, ¿no es cierto?, en donde se sabe si tiene algún empleador en particular, se puede calcular a lo mejor si tiene cuentas y demás cuestiones, y una vez que uno averigua a dónde trabaja, efectivamente, si se quiere saber y se tiene alguna medida para tomar, pido un oficio para que me digan cuánto cobra, y también se puede pedir al ARCA, ante el Exafip, también se puede saber eh, si está en relación de dependencia y demás cuestiones. Por supuesto que para labrar un oficio yo tengo que tener una causa judicial de trámite, ¿sí? La escala salarial, si yo conozco la actividad, se busca el convenio colectivo de trabajo y allí siempre están publicadas las escalas salariales, esa es información pública. Yo con solo saber a qué actividad se dedica y qué puesto de trabajo ocupa, puedo saber más o menos cuál es la escala salarial. Después, le repito, vos vas a tener la escala salarial del trabajador, ¿no es cierto?, por esta tarea. Después ahí le tenés que sumar antigüedad, ¿no es cierto?, vacaciones y demás cuestiones que eso engrosan el salario, pero sí va a tener la base, ¿sí? Eh, Esas son las maneras en las que nosotros tenemos eh, para averiguar el salario, ¿sí? Depende para qué te haga falta, repito, se hacen oficios una vez que uno hace oficio, los empleadores están obligados a responder qué tarea, nosotros preguntamos qué tarea desempeña, qué antigüedad tiene y cuánto cobra. Y normalmente se suele pedir que se acompañen los recibos de sueldo de los últimos por lo menos 2 años, según qué vayan a hacer. 2 años si van a hacer cuestiones de familia, a lo mejor el último recibo de sueldo, si lo que yo quiero es embargar a lo mejor por un daño o un perjuicio, depende. ¿Sí? Bueno, ¿venimos bien hasta aquí? Yo estaba medio cortino con el tiempo. Bien. Bueno, jornada. Jornada de trabajo es todo el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador en tanto no pueda disponer de su actividad en beneficio propio. Integra la jornada de trabajo los periodos de inactividad a que obligue la prestación contratada con exclusión de lo que se produzcan por decisión unilateral del trabajador. La distribución de las horas de trabajo será facultad privativa del empleador y la diagramación de los horarios, ya sea por turnos fijos o sistemas rotativos o trabajo por equipo, no estará sujeta a la previa autorización administrativa, pero aquel deberá hacerlos conocer mediante anuncios colocados en lugares visibles del establecimiento. O sea, cuando hablamos de ente administrativo, hablamos del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Entre el cese de una jornada y el comienzo de la otra debería mediar una pausa no inferior a las 12 horas. ¿Sí? El trabajador necesariamente debería descansar 12 horas como mínimo, ¿no es cierto?, entre jornada y jornada. La ley bases vino a agregar un 197 bis que en realidad habla un poco de que respetando esta jornada de 12 horas, el empleador tiene como un poco más de libertad a la hora de fijar turnos rotativos, ¿no es cierto?, para sus trabajadores, siempre y cuando la tarea así lo requiera. Así es como vino a complementar un poquito esta cuestión de la facultad del empleador en la cuestión de esta diagramación de horarios. No tiene, después leanlo ustedes al articulado, no les va a generar más un inconveniente. Ustedes tienen que saber que tenemos jornadas diurnas, nocturnas y las jornadas insalubres. La diurna entre las 6 y las 21 horas en caso de los mayores y hasta las 20 horas en caso de que trabajen menores. Ustedes saben que los menores trabajan en condiciones particulares, después lo vamos a ver. La jornada tiene como máximo 8 horas diarias o 48 horas semanales, y estas 48 horas se pueden dividir en 9 horas diarias y que no se trabaje los sábados después de las 13, ¿sí? De eso va a depender de la actividad en el caso en particular, ¿sí?
Esta jornada puede ser distinta según la actividad que sea y el convenio colectivo que ustedes tengan, ¿sí? Pero esto como lo básico, ¿sí? Eh, Después tenemos la jornada nocturna, que es aquella que se trabaja entre las 21 horas y las 6 de la mañana del día siguiente. Acá tengo un tope de jornada de 7 horas diarias y 42 horas semanales, justamente por el turno. Eh, Tenemos este tipo de jornada. Está prohibido que los menores de 18 años trabajen en jornadas nocturnas y insalubres, por supuesto que también. Em, Cuando tenemos alternado horas diurnas con horas nocturnas, se va a reducir proporcionalmente la jornada en 8 minutos por cada hora nocturna trabajada. Una hora de jornada nocturna equivale a 1 hora y 8 minutos de una jornada normal. Es decir, que el trabajador va a trabajar un poquito menos. Em, Después tenemos la jornada insalubre, es aquella que se da en condiciones y en lugares de trabajo o por modalidades o por la naturaleza, la tarea, que pongan en peligro la salud de los trabajadores. La jornada insalubre y la actividad insalubre la determina el Ministerio de Trabajo. O sea, no es que yo digo, che, mi trabajo es insalubre porque me está mandando mail cada 10 minutos. Sería lo ideal, sí, porque hay muchos trabajos que son insalubres porque la manera en la que explotan a los trabajadores, pero no, la insalubridad es una declaración que se hace por vías administrativas y tiene que ver mucho con la tarea que hacen, o el lugar en el que se lo desempeñan o los materiales que usan para considerar al trabajo insalubre, ¿sí? Em, entonces, la jornada máxima no va a poder exceder las 6 horas diarias y las 36 horas semanales, ¿sí? Em, Esto yo después se los dejo para que ustedes agreguen más información, pero estos son los tres tipos de jornadas en general, ¿sí? Después tenemos, ¿qué sería? No sé si está regulado como insalubre, la verdad que no sabría decirte si está especificado. Hay una lista de actividades insalubres que están establecidas, eh, cuáles van a ser las tareas insalubres, que esas por ahí a veces se actualizan por la existencia de una tarea en particular. No sabría, la verdad, decirte si el trabajo en un peaje es insalubre. La verdad que no lo sé. Estaría bueno después investigar. Em, Las horas extras son aquel trabajo que va a dar es la tarea que va a prestar este trabajador por afuera o por encima de la jornada legal o la establecido por el convenio colectivo. Ojalá de acá, convenio colectivo. El convenio colectivo puede tener jornadas distintas porque puede tener tarea por equipo, porque puede tener horarios rotativos, porque la empresa no puede parar por 24 horas, porque tengo que controlar seguridad, entonces me van a trabajar 12 horas de corrido y van a descansar 24 horas. Bueno, entonces cuidado, las jornadas que nosotros vimos recién, les repito siempre, es la base, ¿sí? Ahora, el convenio colectivo por una actividad en particular puede tener una jornada distinta. Sí, ¿sí? Mientras que no exceda, ¿no es cierto?, lo básico y lo necesario de los descansos de los trabajadores, podemos tener jornada de 12 horas y sí, hay trabajos que tienen jornada de 12 horas. ¿Es ilegal? No, si la tarea lo requiere no va a ser ilegal, ¿sí? Entonces, por afuera de lo que te diga el convenio colectivo, la jornada legal, si yo trabajo, mi horario de trabajo es, no sé, de 7:30 a 14:30 y me quedo hasta las 15, me quedo hasta las 16, eventualmente voy a trabajar estas horas extraordinarias. Tenemos dos, las que se pagan al 50% y las que se pagan al 100%. Eh, Estas horas suplementarias o las horas extra, tenemos el recargo del 50%, o sea, te pagan una hora y una media hora, digamos, de extra sobre el salario habitual si se trata de días hábiles, ¿sí? Y esto sobre todo es cuando completamos, por ejemplo, tenemos un trabajador que va a completar las 48 horas semanales de tope, ¿sí?
Si yo voy a completar, tengo un trabajador que me trabaja 8 horas diarias de lunes a viernes y se queda un día, 1 hora, le voy a pagar 1 hora al 50%, ¿sí? Siempre y cuando yo voy a pagar horas al 50% cuando no exceda de estos 48 horas semanales, ¿sí? Cuando yo ya me voy a exceder de estos 48 horas semanales o lo voy a hacer trabajar a mi trabajador el sábado después de las 13, un domingo, un feriado, voy a pagar todas esas horas al 100. ¿Se entendió? O sea, todo aquello que excede la jornada, si está, va a estar por arriba de lo establecido en la norma, de la jornada total de estas 48 horas semanales, la pago al 50. Cuando es por arriba de estas 48 horas semanales, pago al 100. Los sábados después de las 13 las voy a pagar siempre al 100. Los domingos y los feriados siempre las pago al 100. ¿Está? Em, Después tenemos el descanso anual obligatorio, que es la cuestión de las vacaciones, lo que todo el mundo cuenta, a cuál precio para llegar. Cada trabajador tiene derecho cada año a gozar de las vacaciones completas, siempre y cuando el trabajador haya prestado servicio como mínimo durante la mitad de los días hábiles del año calendario o aniversario respectivo. Cuando no me cumple esta característica, porque entró a mitad de año, por ejemplo, yo le voy a dar de vacaciones un día de vacaciones por 20 días efectivamente trabajados por este trabajador. Las vacaciones, tristemente, para los empleados en relación de dependencia, se cuentan en días corridos, no son días hábiles. El empleador debe otorgarlas en el lapso comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de abril. Desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril, en cualquiera de ese periodo te pueden dar, ¿no es cierto?, las vacaciones. En empresas grandes puede pasarte que te den vacaciones el 20 de noviembre. Bueno, no siempre te van a tocar en época de verano, por lo cual, como puede pasar esto, que no siempre te toquen en periodo de verano, la norma te dice que por lo menos en una temporada de verano, cada 3 periodos, al trabajador se lo tienen que dar en periodo estival, ¿sí? Es decir, yo te la puedo dar un año en octubre, un año, no sé, en abril, un año, en noviembre, y al tercer periodo, al cuarto, yo ya te lo tengo que dar en enero, en febrero o en marzo. Te lo tengo que dar en periodo de vacaciones, en periodo de verano, para que pueda aprovecharlo, digamos. Se comunican por escrito 45 días antes de la fecha, ¿no es cierto?, al trabajador. Em, Cuando no se ha previsto la fecha de vacaciones para el trabajador, el trabajador se encuentra facultado a tomarse licencia por sí mismo previa notificación fehaciente, de modo que concluyan antes del 31 de mayo. Es decir, vos decís, che, no me dieron mis vacaciones, me las tomo, mando un telegrama avisando que me voy a tomar mi licencia y me podría ir, ¿no es cierto?, de vacaciones siempre y cuando mi empleador no me los hubiera dado, ¿sí? Bueno, después, si tenés el puesto laboral cuando vuelvas, son 5 mangos aparte. Pero que te las podés tomar y la norma te ampara, es. ¿Cuántos días me corresponden? Cuando no tengo más de 5 años de antigüedad, son 14 días corridos. Entre 5 y 10 años, 21 días. Entre 10 y 20 años, 28 días. Más de 20 años de antigüedad, 35 días de vacaciones. ¿Sí? Y ustedes saben que el día de vacaciones, las vacaciones primero que se abonan, ¿sí? Se le pagan al trabajador los días de vacaciones, y el día de vacaciones siempre se tiene que calcular y es un poquito más caro que el día normal de trabajo. ¿Por qué es más caro? Porque yo voy a dividir la remuneración del trabajador, ese salario mensual, y lo voy a dividir por 25 días, ¿sí? Entonces no sé, el trabajador cobra 1 millón, a ese millón lo divido por 25 y eso me va a dar el costo, ¿no es cierto?, del día de la vacación de ese trabajador, y eso es lo que yo tengo que pagar, ¿bien? En cambio, si yo quiero calcular el día
que sale, la jornada que sale ese trabajador, yo debería calcular el sueldo por la cantidad de días que tiene el mes, 30, 31, 28, ¿sí? Entonces, por eso, siempre que yo quiero calcular vacaciones, es salario dividido 25, por eso es un poquito más caro, ¿sí? Y como les dije, las vacaciones se abonan al trabajador. Hay lugares que se las adelantan, hay lugares que se las pagan este, luego que se las tomaron, calculan y les pagan. Lo importante es que el trabajador perciba la remuneración de sus vacaciones. Eso después la modalidad la va a considerar cada empleador. ¿Quedó claro? Bien. Bueno, espero que el día que tengan que calcularle una indemnización a un trabajador se acuerden de esto que vimos hoy, de las vacaciones, y después no anden preguntando, ay, ¿cómo era el cálculo del día de vacaciones? Porque lo vimos, ¿eh? Bueno, les recuerdo aquí el curso intensivo de FIP para aquellos que no lo contrataron todavía. Así que bueno, si no tenemos más dudas, bueno, me alegro. Eh, yo después cargo el link, no sea un problema, les mando el link del curso para que lo tengan. El 245 lo vamos a ver un poco más adelante, la próxima clase o la que viene, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por haberse conectado. Nos veremos el próximo miércoles, si Dios quiere, ¿sí? Que descansen. Muchas gracias. Chau, chau.